el siguiente tutorial vamos a estudiar el estado actual del edificio del Balcón de Sevilla propuesto para la práctica del Máster de Innovación. Para hacer este estudio del aislamiento térmico y el aislamiento acústico hemos desarrollado un modelo en CIP Ingeniero. Lo primero que hemos introducido en el siguiente modelo ha sido los detalles constructivos aportados por el FIDA y dibujados por nuestros compañeros. Lo primero que hemos hecho ha sido estudiar el estado actual de la edificación y ver en la normativa que existe cuál es su cumplimiento. Lo hemos analizado para las diferentes zonas del edificio, para cerramientos, para divisiones, forjados, cubiertas y ventanas. Lo primero que vamos a estudiar son los cerramientos. El cerramiento actual tiene una configuración de 2 hojas con una tramitancia de 1,52. Si vemos el resultado obtenido, vemos que como máximo la tramitancia debe ser de 1,07. Por lo tanto, esta tramitancia deberemos bajarla por debajo de este valor. Como solución, hemos propuesto el siguiente detalle. Es la misma solución que tenemos anterior, pero con una proyección de cualquier tipo de aislamiento térmico, concretamente de poliuretano, de al menos 1 centímetro de espesor y con una placa de yeso adosada. Vemos que esta solución es una solución mínima, por lo que veremos que, por ejemplo, el poliuretano como sección mínima constructiva presenta 2 centímetros. Es destacable también que a efectos de ruido aéreo este cerramiento es suficiente, ya que presenta un aislamiento acústico a la solución de 47 decibelios y en conjunto con los grupos de ventanas y los grupos de huecos que tenemos dentro del edificio presenta un aislamiento a ruido aéreo total de 32 decibelios, por encima del 30 decibelios que es el exigido. Una vez que hemos analizado el cerramiento, vamos a analizar las particiones, las divisiones entre diferentes viviendas. La solución de división entre viviendas presenta este aspecto. Simplemente es un tabicón con un lucido en las dos caras de esta división. Nosotros hemos visto que la solución aportada no cumple la normativa actual tanto para aislamiento, tramitancia, aislamiento térmico, ni para ruido. Es decir, para ruido también presenta problemas entre viviendas y de estas viviendas con la zona de vestíbulo. Si bien estamos en 41, 46, 49 decibelios, dependiendo del caso, el exigible es 50, como vemos en el siguiente caso. ¿Qué solución hemos adoptado para solucionar este caso? Pues hemos adoptado una solución muy parecida a la anterior. Simplemente hemos adosado a una de las caras un aislamiento también proyectado con una placa de yeso para protegerlo. Esta protección como mínimo debería estar en una de las caras, aunque obviamente es aconsejable que esté en las dos, pero para aislarlo es suficiente con una sola de las caras. Como vemos, ya bajamos por debajo del 1,20 con este 1,16 justo por debajo. También vemos que este nuevo revestimiento, este nuevo acabado, hace que tengamos un aislamiento a ruido aéreo de 10 decibelios, por lo que ya solucionaremos el problema también de ruido aéreo. Una vez analizados estos dos casos, empezamos a analizar los elementos horizontales, los forjados. Una vez analizados los detalles constructivos, hemos desarrollado este detalle de forjado, en el que se ve perfectamente cómo el forjado tiene tan solo 18 centímetros. Después tiene una solución de solado tradicional. Este detalle vemos que tan solo tiene una tramitancia de 2,22. Esta tramitancia, si bien es suficiente en la planta intermedia, en la planta baja, en contacto con el sótano, vemos que no es suficiente debido a que el sótano es un local no habitable. Pues si bien estamos en una tramitancia de 1,47, el máximo admitido sería 1,07. Entonces lo que hemos propuesto es lo siguiente. En lugar de aislar el sótano en su techo por debajo del forjado, lo que hemos propuesto sería
hacer un nuevo solado. ¿Por qué? Porque este forjado también presenta problemas de ruido de impacto, como ahora veremos. Entonces, con esta solución tenemos resuelto el caso de ruido aéreo y el caso de tramitancia dentro del mismo paquete, dentro del mismo revestimiento. El revestimiento propuesto consta de una lámina de polietileno de alta densidad para ruido de impacto específica y después un aislamiento de plancha de hidrocarburos de 2 centímetros. Sobre esto se colocaría una tarima de cualquier tipo o cualquier tipo de revestimiento que queramos para protegerlo. Es destacable que existen 3 tipos de forjado. El forjado que se colocaría encima de la zona de la entrada, pues es imprescindible que tenga un elemento algo mayor debido a que tiene una exposición no al sótano sino al exterior, por lo que este forjado debe ser pues tiene además una capa de polietileno expandido de 2 centímetros al exterior, que sería la capa 8 en este caso, y también existiría el caso de el forjado de planta tipo, que en lugar de tener 2 centímetros de polietileno expandido tiene tan solo 1, simplemente para hacer la regularización del revestimiento de forjado que tuviéramos en este caso. Una vez analizado esto, vamos a analizar las cubiertas. Las cubiertas tienen la siguiente configuración: con el mismo forjado de 18 centímetros, con una formación pendiente de mortero más tabique y por último una lámina autoprotegida. Esta tramitancia consta de 2,28 vatios metro cuadrado Kelvin y viendo las soluciones vemos que es insuficiente debido a que el máximo sería 0,59. Este hecho nos hace ver que es imprescindible colocar aislamiento con bastante espesor para solucionar el problema. Entonces, lo que hemos propuesto ha sido un elemento de 4 o 5 centímetros, dependiendo de la tramitancia, dependiendo del elemento de dicho aislamiento. Y con esta capa pues conseguimos pues alrededor de 0,40 o 0,50 vatios metro cuadrado Kelvin. Con este hecho también podemos hacer que la azotea que antes era no transitable ahora vuelva a ser transitable. Una vez analizado todos los elementos constructivos, vamos a analizar los huecos. En los huecos debemos ver la siguiente tabla. En esta tabla, en la tercera fila, podemos ver que la tramitancia media de los huecos en fachada de orientación norte supera la tramitancia visible, que es 3,80. Si bien al sur o a las diferentes orientaciones este y oeste no presentan ningún tipo de problema en los huecos existentes, al norte, como ahora veremos, sí deberíamos de aumentar su aislamiento. Los huecos actuales que existen constan de un vidrio, serían estos, un vidrio de 6 milímetros simple con diferentes marcos y accesorios de persiana, cortina, y simplemente están rehundidos con respecto a la cara exterior del edificio, unos 15 centímetros. Presenta un puente lineal con una hoja que vuelve sobre sí misma, una hoja tradicional, y un detalle de cajón de persiana pues bastante pobre en cuanto a aislamiento, ¿no? Presenta pues este detalle, ¿no? Pues ladrillo, caja de persiana y cape alzado, y también podemos ver cómo el puente térmico de la jamba y el alféizar pues es simplemente un ladrillo vuelto, ¿no? Este hecho hace que el hueco sea aún peor a efectos de tramitancia. Para solucionar este hecho debemos de cambiar todas las ventanas que existen al norte, o de mejorar esas ventanas que están todas al norte, que sería esta línea o esta fachada que estamos describiendo aquí, según la orientación, según la brújula que tenemos aquí abajo, y estas ventanas pasarían a ser ventanas Climalí con doble vidrio según estas características que vemos aquí en pantalla. Pues bien, con todo esto hemos desarrollado un modelo que sería el modelo pues con el mismo edificio pero con una solución
con las soluciones que hemos aportado, en el que ya vemos que ya no existe ningún tipo de error, ningún tipo de aviso, y con este modelo hemos estudiado el modelo en líder para ver el cumplimiento del mismo, en el que vemos perfectamente cómo a refrigeración estamos algo más justos, pero a calefacción, por ejemplo, sí tenemos algo más de margen, ¿no? Destacable que en este modelo de líder, al tener plantas tipo, no presenta este modelo en el 3D del archivo, pero no presenta mayor problema, simplemente el aviso para que lo manejen. Y ya está, esto sería el análisis que hemos desarrollado para que veamos cuál es el estado actual de esto. Muy bien, muchas gracias.